Hola, este video corresponde a una clase especial, ¿cierto? Pedida por los alumnos para ahondar más en el tema de las líneas de fluencia. Yo normalmente cuando vemos el tema de los anclajes les doy algunas ecuaciones ya suficientemente resueltas para este asunto y me han pedido que ahonde. El tema de las líneas de influencia no es tan común, ¿no? Así que voy a apoyarme en esta clase para eh, poder transmitir este concepto de unas diapositivas, una presentación que yo ya tengo y que usé en un curso de los públicos que hago. Así que vamos viendo inmediatamente de qué se trata esto. Bien, estoy compartiendo aquí la diapositiva y voy a empezar a hablar aquí encima de esto. Las líneas de fluencia. Bueno, lo primero, son líneas de fluencia, no de influencia. Esa es la primera diferencia, ¿cierto? Las líneas de influencia son un concepto estructural, pero que en este caso no andan ni cerca de lo que vamos a ver, ¿ya? Por lo tanto, sáquense de la cabeza, estas son líneas de fluencia que viene de fluir, ¿ya? Plastificación completa de una placa. ¿Cómo funciona esto, cierto? Esto fue derivado en principio para las losas de hormigón armado, siguiendo un poco el patrón de agrietamiento cuando éstas colapsan o se deforman mucho desde el punto de vista de placas, ¿cierto? Se deforman flexuralmente mucho. Todos sabemos que las losas son en general unos elementos muy nobles y que una vez que se deforman mucho de manera flexural, empiezan a trabajar de manera membranal y siguen teniendo una sobreresistencia gigante. Pero las losas tienen una característica que es bastante común en ellas y que no la comparten todos los elementos estructurales. Y es que las losas tienden a ser altamente redundantes, ¿ya? Losas ya sea de hormigón armado o losas de acero. Alguien dirá, pero no, yo nunca he visto una losa de acero. No, no. Claro, en hormigón armado uno está acostumbrado a la losa de piso, ¿cierto? Que está entre un piso y otro en un edificio. En acero, cuando hablamos de losa, hablamos de la placa de silla, ¿cierto? La placa base, pedazos de alguna otra placa, y esas sí van generando losas, losas pequeñas quizás, pero losas al fin y al cabo. Bien, ¿de qué se trata esto? De entender más o menos cuáles son las líneas de agrietamiento que se podrían producir en una losa, en una placa, cuando la carga transversal crece. Esto es para cargas transversales de cualquier tipo, para patrones uniformes, para patrones de cualquier distribución, pero en general, ¿cierto? Convengamos que vamos a tener o carga uniforme o carga concentrada. Eso es lo que aparece comúnmente, ¿ya? Bien, mirando aquí los monitos, ¿cierto? Que tenemos una losa que está primero apoyada en su perímetro y después tenemos una losa que está empotrada en su perímetro. Bien, cuando yo empiezo a cargar esta losa, ¿cierto? Al principio tiene una deformación elástica, en este caso de ese tipo y en este otro caso de este tipo. Pero cuando la empiezo a cargar más y más y más, empiezan a aparecer estos agrietamientos en las líneas de máxima flexión, ¿cierto? Son bastante intuitivos. Miremos primero esta de acá que está apoyada en todos sus lados. Claro, uno dirá, mira, el patrón de agrietamiento que se muestra acá es bastante razonable, es bastante intuitivo. Podrá ser perfecto o no, pero por ahí anda la cosa, como que nos da esa idea. Claro, aparecen estas líneas de agrietamiento diagonal, todas estas cosas son bastante intuitivas. Bueno, las líneas de fluencia se basan en eso, en tener un patrón de líneas por donde esto va a fluir flexuralmente y poder evaluar ese mecanismo de colapso. ¿Ya? Por ejemplo, acá se producen estas líneas de fluencia entendámoslas desde ya como momentos plásticos flexurales. Esto se plastificó flexuralmente. ¿Por qué? Porque descendió lo suficiente para que se generara la plastificación completa desde el punto de vista de haber llegado al momento plástico que puede dar cada una de estas líneas. Desde ese punto de vista, esto empieza a ser conceptualmente fácil porque uno dice, a ver, si yo tengo el patrón de agrietamiento en hormigón y de líneas de fluencia, cierto momento plástico aplicado en esas líneas en el acero, entonces lo único que yo tengo que ver es, bueno, con la deformación que esto tiene, yo puedo calcular el trabajo que se produjo en estas líneas con momento plástico. Y ese trabajo tendrá que ser el trabajo interno.
que sea exactamente igual al trabajo que ha generado la carga que produjo ese patrón. Claro, esa carga cuando empezó a aplastar esta losa, ¿cierto? La hizo desplazarse, por lo tanto, esa carga, ya sea distribuida o puntual, generó trabajo. Y ese es el trabajo externo. Si yo logro igualar ambas cosas, tengo esto resuelto. Listo. Desde el punto de vista conceptual no tiene más. En la losa que está empotrada, ¿cuál es la diferencia grande con la losa que estaba apoyada en los lados? Bueno, que aquí se van a producir más líneas de fluencia. En particular, se van a producir estas líneas de plastificación en todos los bordes apoyados. Claro, porque la única forma de que se genere este patrón parecido al del otro lado, ¿cierto? Es que los bordes ya hayan, llegado a entre comillas, llegado a su plastificación general. Desde el punto de vista de una losa que está simplemente apoyada, ¿cierto? O empotrada, digamos, pero solo en dos de sus cuatro lados. Claro, el patrón de líneas de fluencia es súper simple, es muy intuitivo este de acá y no hay otro, ¿cierto? Ya, en este caso esto se porta más como una viga que como una losa, pero bueno, se puede sin ningún problema resolver ese asunto. Vamos avanzando un poquito. Algunas cosas, ¿cierto? Que conviene que yo les deje aquí anotado, ¿cierto? Y las vamos a ver. Dice, esto es creado para las losas de hormigón. Sí, claro. ¿Se saca provecho de la alta hiperestaticidad de las losas? Sí. Recuerden que cada una de estas líneas de agrietamiento genera o representa una pérdida de un grado de libertad flexural, básicamente. Entonces yo voy a tener pérdidas de grados de libertad flexurales hasta que la losa se transforme en un mecanismo. Es un mecanismo plástico, por lo tanto es un mecanismo que ya no tiene rigidez, pero sí tiene resistencia. ¿Ya? Cuidado con eso. Mecanismo plástico no es lo mismo que mecanismo elástico. Bien, se asumen deformaciones suficientemente grandes como para movilizar la plastificación. Ojo con eso. Aquí es suficientemente grande, ya. Se da por hecho que la deformación transversal de la losa, fuera de su plano, va a ser suficientemente grande para que movilice estas líneas de fluencia, pero va a ser suficientemente chica para que yo pueda usar en su solución geometría linealizada, porque esencialmente es fácil usar geometría linealizada. Ahora, ¿cuál es el asunto? Yo tengo deformaciones suficientemente grandes como para que movilicen las líneas de fluencia, pero suficientemente chicas como para poder tener geometría linealizada. O sea, ¿son cosas contradictorias? Depende, depende. Pensemos en una placa de acero común y corriente, una placa de 20 por 20. Deformaciones laterales, transversales a su plano, grandes serán 2 milímetros, 3 milímetros. Son súper grandes para movilizar la línea de fluencia, pero son suficientemente chicas para que la geometría siga siendo linealizada. Por lo tanto, algo que nos sirve. Ahora, ojo, que cuando nosotros usamos geometría linealizada, damos por hecho que no podemos despejar el valor de las deformaciones. Tenemos un patrón de deformaciones, pero no un valor de la deformación. No vamos a poder despejar cuál es la deformación. ¿Ya? Eso es parte de la linealización de geometría. Sigamos avanzando. Un ejemplo muy simple. ¿De qué se trata eso? Dice, por ejemplo, una losa empotrada en sus extremos. ¿Cómo va a fallar esto? ¿Cómo va a colapsar? Fácil, va a generar ahí en el borde una línea de fluencia, una plastificación flexural, una al centro y una acá. Aquí, como esto es tan simple, uno puede ver que, claro, el giro de la línea de fluencia central va a ser mayor que el de los extremos y en particular va a ser la suma de ambos extremos. Como esto es simétrico, ¿cierto? Si esto gira teta y esto gira teta, esto de acá gira dos tetas y se acabó el problema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender como momento plástico acá? Bueno, vamos a entender el momento plástico que los códigos nos permiten hoy día, ¿cierto? Que básicamente es de tener un eje neutro y de ahí para arriba fluye, de ahí para abajo fluye. Con eso yo calculo el z, básicamente. Entonces, ¿cuál es el momento plástico? Acá está. Es el espesor al cuadrado cuartos por el yielding. Ese es el momento plástico por definición. Inmediatamente ya estamos partiendo con que esto es acero. Ya nos vamos a olvidar del hormigón porque esto va a ser aplicable rápidamente a conexiones, a planchas de conexiones en acero. Ese es uno de las aplicaciones que esto
en que esto es fuertemente útil y esa es la forma en que yo se lo quise notar en clase. ¿Ya? Sigamos avanzando, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo interno? Ah, muy fácil, ¿cierto? Es las líneas de fluencia trabajando en su giro. Aquí otra vez una cosa importante, es decir, a ver, ¿cuáles son los momentos? Aquí tengo un momento que tracciona por abajo y aquí tengo un momento que tracciona por arriba. Ya, este llega el plástico, este también llega el plástico, pero hay una variación de momentos de aquí hasta acá, una variación de momentos lineal, ¿cierto? De aquí hasta acá. O quizás no sea lineal, porque como tiene carga transversal puede ser parabólico. Ya, pero hay una variación de momentos. ¿Cuál es el asunto? Que esa variación de momento hace que toda esta placa, salvo el borde de acá y el borde de acá, se mantengan dentro del rango elástico. Como se mantienen dentro del rango elástico, sus deformaciones son pequeñas. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir para el cálculo de los trabajos que toda la parte que se mantiene elástica no trabaja. ¿Ya? Son deformaciones muy pequeñas, en esfuerzos que quizás no son tan pequeños, ¿ya? Pero deformaciones muy pequeñas por un esfuerzo que aunque no sea tan pequeño, todavía no es el plástico, me va a dar un trabajo muy pequeño. Entonces, la componente de trabajo elástico de esto es muy baja. Entonces, vamos a asumir que las placas son rígidas, salvo en el punto en que se plastificaron totalmente. Y eso nos hace que esto sea muy fácil. Bien, entonces tenemos que el momento plástico trabaja en la línea central. ¿Cuánto? 2 tetas. ¿Y cuánto mide la línea central? L1 ya. Momento plástico L1, 2 tetas. Y esa, bueno, también mide en L1 y trabaja el momento plástico solo en teta. Entonces ahí tengo, este trabaja en teta y este trabaja en teta también. Por lo tanto, el trabajo interno completo es este, ¿cierto? MP por L1, 4 teta. Listo, perfecto. Y el trabajo externo. Bueno, en este caso, como es carga distribuida, es bastante fácil. Pero desde ya les voy a dar una simplificación que vamos a usar para todo. ¿Ya? Porque aquí uno lo que tiene que hacer es que la carga uniformemente distribuida trabaja, ¿cierto?, en el desplazamiento vertical que tuvo cada una. Bueno, ¿cuál es el desplazamiento en el centro? Como en geometría linealizada es fácil, porque es teta por L2 medio. Listo. Y con eso ya puedo calcular todo el trabajo. Pero lo que les voy a decir es que esto en general lo hacemos por su definición. Cuando yo tengo una carga que es distribuida, ¿ya? El trabajo de esa carga básicamente es el volumen de la que se forma entre la posición original de la losa y la posición deformada, ¿cierto? Por la carga distribuida. ¿Cuál es el volumen de esto deformado? En este caso es re fácil porque esos puntos quedan fijos y este punto baja, por lo tanto voy a tener un triángulo en todo ese largo. Ah, o sea, es un paralelepípedo de base triangular. No es una pirámide, ¿cierto? Pero es un sólido bastante conocido y bastante fácil. ¿Cuál es el volumen de ese sólido? Fácil, el área de esto por el largo. O sea, y el área de esto es L2 por la altura, digamos delta para que sea fácil. L2 por delta partido por 2, ese es el área del triángulo, ¿cierto? Por L1. Y listo, eso sería todo. Ahora, el delta que tenía acá es fácil porque yo lo puedo evaluar como teta por L2 medios. Fíjense que si yo hago eso y multiplico por el W, llego a ese trabajo externo. Con ese trabajo externo, ¿cierto? Yo digo, bueno, lo que trabaja por dentro y lo que trabaja por fuera tiene que ser lo mismo y puedo despejar el W. Nunca voy a poder despejar la deformación, por lo tanto, cuando hago estos equilibrios, se me tienen que eliminar los deltas, se me tienen que eliminar los tetas o alguna cosa que yo tenga como variable auxiliar, ¿ya? Porque por definición no podría despejarla. Bien, aquí tenemos entonces el W. ¿Y cómo entiendo ese W? Como la carga uniforme que es capaz de movilizar el mecanismo de fluencia de esta losa. Si estamos en acero, a lo mejor uno podría decir, mira, como es una falla flexural, la divido por el omega, 1,67, y llevo el Q a un Q admisible. ¿Se fijan? Esa es la manera de trabajar esto. Sigamos avanzando. Con líneas inclinadas. ¿Cómo podría ser esto? Esta cosa es media fea, pero aquí tengo un cuadrado. Lo empiezo a cargar, ¿cierto? Fuera de su plano con una carga uniforme y
intuitivamente me van a salir como unas líneas así, unas líneas de agrietamiento. Esto es intuitivo. Alguien dirá, pero ¿y si yo no tengo intuición, cómo lo resuelvo? Por definición, ¿cierto? Usted se plantea patrones de agrietamiento o patrones de líneas de fluencia, los evalúa y aquel que tenga la menor energía de colapso o la menor carga de colapso, bueno, ese será el que controla. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, usted puede plantear aquí infinitos mecanismos de colapso y él le va a controlar el que tenga menos resistencia. Listo. No tiene para qué conocerlo a priori. Bien, nosotros pensamos que este es un buen mecanismo intuitivo. Otra vez, ¿cierto? Vamos a decir, mira, acá está la deformación, la estoy mirando para acá. Bien. Aquí está la deformación, lo estoy mirando para acá. Bien. En un corte un poco más allá, D, por ejemplo, o B, claro, lo que voy a ver es eso. ¿Se fijan? Es la plancha que acá se giró. Aquí hay una suerte de horizontal porque estoy viendo la plancha de acá y después una plancha más arriba. ¿Qué es lo importante acá? Que todas estas sublosas, ¿cierto? Tienen el mismo giro en el borde. Tienen el mismo giro en el borde. Ahora, ¿cuál es el giro acá? Está medio complicado. Ya, pero no importa. Vamos a tratar de hacerlo igual. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Sabemos que esa línea de influencia mide raíz de 2L y esa otra también mide raíz de 2L. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se plantea el trabajo interno. Simplemente dice, trabajo interno, ¿qué es? Bueno, son los teta, ¿cierto? Los teta que tengo en cada punto integrados en todo el largo de la línea. Aquí, ojo, que empieza a tener harta importancia cuál es el teta en una dirección y el teta en la otra. Como esta cosa es cuadrada, el teta X y el teta Y van a ser el mismo. ¿Ya? Pero sepan que no siempre son los mismos. Y el trabajo externo, bueno, nuevamente aquí es re fácil porque el sólido que se forma al deformar esto, respetando estas líneas de fluencia, ¿cierto? Va a ser aquel que tenga su desplazamiento máximo en este punto, que es el centro, y por lo tanto va a ser una pirámide. Y el volumen de la pirámide es base por altura tercio. ¿Cuál es la base? LI por LX, ¿cierto? Esa es la base, por la altura tercio. ¿Cuál es la altura? Ah, la puedo llegar de un montón de formas, ¿cierto? Como este punto está al centro, puede ser teta x por LI medio o puede ser teta y por LX medio, pero como es el mismo, esas dos cosas son iguales, ¿ya? Entonces, ojo, cuando a esto le ponemos números se hace incluso más fácil, ¿ya? Entonces, cuidado. Lo que les quiero mostrar aquí es que hay una segunda forma que es mucho más fácil, porque aquí nosotros trabajamos en las líneas de fluencia diagonales y eso siempre es un problema. Hay una forma de trabajar esto mucho más fácil y es decir, mira, yo voy a separar esto en cuatro lositas. Circunstancialmente aquí las cuatro lositas son iguales. Ya, pero esas cuatro lositas. ¿Y cuál es el trabajo interno de la losa? Tengo que integrar todo esto, todo esto y todo esto en el giro que hay en cada punto por el momento plástico. Y eso es inclinado y es molesto. Bueno, rápidamente se puede demostrar, pero mejor crearme para no demostrarlo, que el trabajo que hace este trazado es exactamente el mismo trabajo que haría este borde que no se desplazó verticalmente en el giro que le toca. Porque claro, el giro que hay acá, porque esta losa, esta sublosa triangular sigue siendo plana. Por lo tanto, el giro que tiene acá es un giro constante en todo ese eje. ¿Ya? Con esto yo estoy diciendo básicamente que el trabajo interno de estas líneas para esta losa sería el MP, momento plástico, por el LI por el teta. Y listo. Básicamente da lo mismo el trazado que pueda tener esta línea. Lo único que importa es cuál es el trabajo que se haría en el borde apoyado que no se desplazó verticalmente. ¿Ya? Ahora, ojo que ese es el trabajo de esta sublosa y tengo cuatro de esas losas. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. La ecuación que aparece acá básicamente es eso, es decir, tengo el MPX, donde se genera el MPX, bueno, donde tengo los giros asociados a X. A ver, acá, esta losita. Entonces aquí tendré el MPX, ¿cierto? En todo este largo,
Ahí está el teta medio, que el teta medio es la deformación central. ¿Ya? Eh, bueno, no voy a seguir con eso en realidad. Esto es lo que les acabo de mencionar. Vamos un poquito más adelante. Una losa rectangular. Empieza a ser un poco más molesto esta cosa. Otra vez vamos a seguir con la carga uniforme fuera del plano. Ya, esto tiene carga uniforme fuera del plano, empiezo a cargar y esto se empieza a romper. Y el patrón de líneas de rotura o líneas de fluencia probablemente va a ser algo parecido a esto. Intuitivo. Alguien podrá decir, estas líneas no son a 45. No, no son a 45. De hecho, si se fijan, aquí están a una distancia X, que saldrá del análisis que hagamos. Pero a priori no tenemos idea si esas cosas van a ser a medios o otra cosa. Les adelanto que no es una línea 45 grados, pero sería una buena aproximación los 45 grados. ¿Ya? Bien, resolvámoslo. ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos un giro para estas losas, ¿cierto? Que sería el teta X, y tenemos otro giro para estas otras losas. Aquí como que nos damos cuenta que probablemente el teta Y y el teta X no son iguales o no necesitan serlo, ¿cierto? Depende del X. Bien, vamos calculando el trabajo interno. Primero, serían las losas. Separemos esa losa y esa losa son iguales, esa losa y esa losa son iguales. Ya, esta losa de acá tendrá un trabajo que sea igual a, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver, si yo me vengo por la línea inclinada, va a ser más difícil. Y aquí, y esto me lo robé de un libro, de ahí. Y aquí se fueron por la línea inclinada. Pero hagámoslo como les acabo de decir. El trabajo interno sería, de esta losa, sería toda esa línea. Y esa línea es B, trabajando en teta X, ahí, por MP. Ese sería el trabajo. Y sale aquí algo que se le parezca, aquí aparece un 2B, ¿ya? Pero le quitan el 2X y acá hay otro X. Bueno, cuando yo simplifico estas cuestiones se me tienen que ir esos X. En la otra dirección, ¿cierto? Fíjense, en la otra dirección tengo que el trabajo de esta losita será este largo A por el momento plástico en este borde y por el giro en este borde que sería teta I. Ojo, fíjense lo que les acabo de escribir. El trabajo de esta losa sería V por el momento plástico por el teta X. Y lo multiplico por 2 porque son dos losas. El trabajo interno de esta otra sería el largo de acá, A, por el giro, teta I, y por el momento plástico. Y lo multiplico por 2 porque son dos losas. Y después sumo todo. Desde este punto de vista, el trabajo interno de la losa no depende de X. No me sale la X. Y a ver qué pasa acá. Veamos la simplificación. Pero aquí falta una simplificación porque aquí hay 2b y aquí hay un menos 4x que se va con ese 4x. Ya, o sea, aquí se eliminan las x. Ya, está bien. El trabajo interno de la losa no depende del x. Curioso. Bueno, y el trabajo externo, otra vez, va a ser el sólido, ¿cierto? Que se genera al deformar esto por la carga distribuida. Ahora, ¿cuál es el sólido? Más adelante está esto resuelto con números, ¿ya? Sería, no sé, pues de aquí para allá tenemos una pirámide que se repite de aquí para acá y al centro tenemos un paralelepípedo de base triangular. Sumo esos tres volúmenes, lo multiplico por W y me sale esto. Excelente. Despejo, ¿cierto? Yo sé que el delta siempre es el punto que más se deforma, en este caso sería S o S, para que sea fácil. El delta va a ser teta X por A medio o teta I por X. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo necesito? Para poder reemplazar acá arriba y que se me vayan estas variables de geometría. Cuando hago eso me sale que el W, que es la carga uniforme, vale eso. Y alguien dirá, ya, pero es que eso no me funciona si es que no tengo el valor de X. Bueno, si usted toma esto y lo minimiza, porque eso es lo que le interesa, ¿cierto? Usted despeja y el X vale esto. ¿Ya?
Más adelante lo vamos a hacer con números, insisto. Aquí solo me interesa que se entienda de manera conceptual. Entonces, esta es una función como cualquier otra, ¿cierto? De x, yo la minimizo y llego a cuánto vale x para que el W sea mínimo. Y listo. Estamos perfectos. Veamos una corrección rigurosa de la losa cuadrada, ¿cierto? Yo le dije que era súper intuitivo hacer esas líneas de fluencia diagonal, pero no son reales. En realidad, cuando esto va llegando a la esquina, se empiezan a producir estos patrones medio extraños, ¿ya? Estos patrones ya no son tan intuitivos y estos ya hay que resolverlos con software, ¿ya? Pero bueno, si esto se resuelve con software en lugar de la manera intuitiva como le acabo de explicar, la carga que hace colapsar a esto es 22 MP L cuadrado. ¿Y cuál era la carga que yo le había mostrado hace un rato? ¿No era esa? Devolvámonos un segundito para mirar la otra. Era 24. Era 24 y ahora nos estamos dando que la correcta cuando metemos esto, un software sofisticado es 22. Es un 9% más chica. La verdad es que nos estamos dando cuenta que esto es básicamente lo mismo. O sea, el haber hecho esas líneas intuitivas y haber obviado un poco el patrón de alta difusión de tensiones que se genera acá, no nos causó un deterioro, digamos, o un error en la estimación de la carga de colapso muy importante. ¿Ya? Sigamos adelante. Aplicación a conexiones. Aquí tengo una conexión de acero. Tengo una T. Una T que tiene hoyito ahí, y estamos tirando hacia acá con una carga P. Bueno, aquí es muy intuitivo donde se van a generar las líneas de fluencia en estas placas. Evidentemente se va a generar una línea de fluencia acá, ¿cierto? Ojo, la línea de fluencia acá está interrumpida por los agujeros, por las perforaciones. Cuidado con eso, las perforaciones en general son grandes comparado con el largo total de la línea, por lo tanto hay que descontar. Bien, ahí y evidentemente se va a generar otra línea de fluencia acá en un sector donde no hay perforaciones, pero que también me da trabajo. Si lo miramos de lado, ¿cierto? Aquí decimos, bueno, fácil, pues se produce aquí el MP y esto gira teta. Se produce acá el MP y tengo que ver cuánto giro acá. ¿Cierto? Como esto es un triángulo rectángulo, como que eso sale fácil. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no tengo carga distribuida, aquí tengo carga uniforme. ¿Y cuál es el trabajo? Perdón, aquí tengo carga puntual. ¿Y cuál es el trabajo de una carga puntual? Bueno, esto es mucho más fácil que la carga distribuida, porque el trabajo de una carga puntual es la carga por lo que se desplazó la carga. Y listo. O sea, el trabajo externo aquí es muy fácil, porque es este delta, y este delta será teta por x, ¿cierto? Teta por x, ¿cierto? Ese es el delta, teta por x por p. Listo. Se acabó. Entonces calculemos aquí, trabajo interno. Son dos líneas que tienen un largo V menos dos perforaciones. Es V menos dos perforaciones, ¿cierto? Y esas giraron teta por MP. Las de acá, ¿cierto? Dice son dos que medían B, porque acá no hay perforaciones, ¿cierto? Trabajaron en teta y un MP. Perfecto. Bien. Entonces, el trabajo interno es ese. Y el trabajo externo, fácil, P por delta. O sea, P por X teta. Igualo las dos cosas y me sale que el P que genera ese patrón de líneas de fluencia es este. Alguien dirá, pero es que yo no quiero llegar a ese nivel. No, no se trata de eso. Se trata de que esta es la carga que puede generar el patrón, el mecanismo de colapso plástico. Por lo tanto, usted puede estar en un nivel más atrás. Por ejemplo, si estamos en ASD, diremos, bueno, entonces el P admisible será este P que me salió de acá dividido en omega, que es 1,67 para cosas flexurales dúctiles, y con eso yo tendré una carga de nivel de trabajo que no me va a generar estas líneas de fluencia. A lo mejor me genera una fluencia parcial, una fluencia localizada, pero no generalizada. ¿Ya? Para eso sirve esto. Bien, sigamos avanzando. ¿Qué pasa si en este caso los mismos pernos están muy separados? ¿Se producirá lo mismo? Analicémoslo. Derivado de ensayo, esto, ¿cierto? Aquí tenemos el mismo caso, pero ahí tenemos los pernos más separados. Alguien dirá, ah, mira.
Se despegó la parte central y no veo un patrón de líneas de fluencia muy claro. Claro, hay que tener mucha imaginación para ver el patrón de líneas de fluencia, pero esto la gente que sabe los reconoce. ¿Cuál es el patrón de línea de influencia? Este es el que se está formando. ¿Se fijan? Es muy parecido al otro, pero reconoce que al estar los pernos muy separados o los agujeros muy separados, entonces se genera aquí al centro un sector que ahora queda vertical. Y ese sector que queda vertical genera que esta línea, en vez de ir hasta allá, se vaya para acá y se vaya para allá. Entonces genera otro patrón de líneas de fluencia. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el trabajo interno de este patrón de líneas de fluencia? Este de acá, ¿cierto? Ustedes pueden derivarlo y la idea es que ustedes lo hagan como ejercicio y saben a lo que tienen que llegar. Bueno, y el trabajo externo, otra vez P por delta, po, y el delta otra vez lo mismo, lo saco de la geometría de acá. Eso es muy fácil. Cuando hay cargas puntuales, el trabajo externo es facilísimo, ¿ya? Bueno, igual a estas dos cosas y me sale esto. Entonces alguien dirá aquí, otra vez me quedo en función de X. Bueno, lo minimizo. Dice, minimizando la carga o la energía de colapso, me sale que el X, ¿cierto? El X que minimiza esta carga, que sería la posición de eso, ¿cierto? Vale esto. Teniendo el X, yo calculo el P. ¿Ya? Bien, tengo el X mínimo. Lo que importa es que sea menos que 0,5L, porque si llego aquí a 0,5L, estoy en el caso anterior. ¿Ya? Entonces ya no me parece esto, sino que esta línea llega hasta allá. ¿Se fijan? Claro, aquí ya lo compliqué un poquito más. Alguien dirá, ¿y por qué complicamos las cosas y no las dejamos fácil? Bueno, porque esto tiene aplicaciones muy buenas en muchos casos. Nos vamos ahora, por ejemplo, a una plancha de unión de cabeza. Aquí tenemos una viga que está conectada de momento acá y acá uno podría decir, mira, voy a aplicar líneas de fluencia. Les adelanto que en realidad esto es lo que sí se hace y que después se calibran y ahí nosotros tenemos la ISC 358 y todas esas cosas. Pero veamos, un patrón de línea de fluencia simple aquí. Tengo pernos ahí, tengo pernos acá. Postulo que el patrón de líneas de fluencia acá es una línea de fluencia aquí y otra acá. Claro, estamos bastante seguros que va a ser así. Después por los pernos interiores, que también están traccionados, probablemente va a salir una línea de fluencia para allá. Esta también es bastante intuitiva. Tengo una para allá y una para acá. Entonces, claro, yo aquí con esto ya medí mi geometría. Ya tengo mi geometría. A lo mejor no conozco el S y tendré que estudiarlo, como vimos antes, minimizando. Pero todos los demás están definidos. Todos los otros demás valores están definidos. Tengo cuáles son los giros y dónde están. Por lo tanto, puedo calcular perfectamente el trabajo interno y también el trabajo externo, solo con esta geometría que me di, una geometría consistente. Ahora, ¿esa geometría será buena? ¿Será mala? ¿Será representativa de la realidad? Bueno, le adelanto que sí, es muy buena. ¿Ya? ¿Cómo es más o menos, cierto, aquí el patrón 3D de esta deformación? ¿Cierto? El V medio. ¿Dónde está? V medio, allá. Entonces ya, aquí está el perno. Entonces, aquí es lo que tenemos. Tengo este perno acá y se deforma más o menos de esa manera aquí. Esta losita de acá, ¿cierto? Esta losa como para allá, esta de acá, ¿cierto? Fíjense, ahí está el beta. Y aquí tengo cómo se deforma esto otro. Aquí está el gamma está aquí. O sea, estoy mirando esta losita de aquí allá. ¿Se fijan? Claro, a lo mejor se ve un poquito feo, pero créanme que esto se puede resolver y además que se resuelve una sola vez, no se resuelve 500 veces, ¿ya? Entonces, podemos plantear el trabajo interno y podemos plantear el trabajo externo también, ¿ya? De eso, ¿cierto? Llegamos acá, ¿cierto? Volvemos a igualar el trabajo interno con el trabajo externo y puedo llegar a este tipo de ecuaciones, que lo que me interesa básicamente es ver cuál es el espesor que tiene que tener la plancha de cabeza para poder generar esta movilización de líneas de fluencia. Evidentemente aquí uno podría llegar, no sé, pues a 16 milímetros y si uno quiere que esto no se produzca, le pondrá en vez de 16, 18, 20, lo que quiera, pero es un valor que es tremendamente importante y útil, ¿ya? Bien, aquí está esto resuelto de manera teórica. ¿Qué es lo que nos entrega la unión de momento de la ISC? Fíjense, es bastante de lo mismo, por no decir es igual. Claro que aquí,
¿cierto? Hay una pequeña diferencia en los resultados finales, ¿ya? Aquí hay una derivación de minimización para poder determinar el S. En el caso anterior no nos preocupamos mucho del S, pero aquí hay una solución rigurosa para el S. ¿De qué se trata? Bueno, minimizo esta cosa y llego al S, y eso vale el S. Y eso es lo que ocupa el ISC 358. Si nosotros nos vamos a la ISC 358 del 2022, que es lo más actual que tenemos, fíjense cómo resuelve este tipo de unión. Entonces le dice a usted, ¿cuál es la resistencia a esta cosa? Fácil. Usted tiene su patrón de líneas de fluencia. Y fija, ahí está el patrón de líneas de fluencia y lo mete acá. Y listo. Es una variable que viene de la geometría de líneas de fluencia. Eso es todo. Y el S vale lo que ya se derivó en la diapositiva anterior. Esa es más o menos la geometría. Ahora, si usted tiene una atiesadora hacia afuera, bueno, las líneas de fluencia de afuera cambian. Las de adentro siguen siendo las mismas, fíjese, son las mismas. Pero afuera esto puede cambiar un poco. ¿Se fija? Entonces ahí cambian estas líneas de fluencia. Ahora, si usted tiene acá otra condición, por ejemplo, tiene dos pernos afuera y dos pernos adentro, ya el patrón de líneas de fluencia también cambia, pero sigue teniendo un valor de la geometría de líneas de fluencia para volver a ir allá, que es más o menos lo mismo que nosotros vimos en clase, ¿cierto? Lo vimos de una manera más simple, ¿ya? Pero ojo, la plancha de cabeza siempre está resuelta por líneas de fluencia. Y ojo que en 358 todo está contrastado con ensayos. Por lo tanto, esto es suficientemente bueno. El alma de la columna, perdón, el ala de la columna. El ala de la columna, cuando no hay atizadores, tiene este patrón de líneas de fluencia que conduce a estos valores para la geometría. Ahora, si uno le pone el atizador de continuidad, que siempre lo pone, el patrón de líneas de fluencia cambia a esto, que también está aquí establecido. Si tiene más pernos, si son uniones que tienen dos pernos por fuera y dos pernos por dentro, también lo mismo. Tiene un patrón de línea de fluencia y tiene un patrón de línea de fluencia tiesado, ¿ya? Todo esto se resuelve por líneas de fluencia porque es una de las mejores formas para poder sacarle la mayor cantidad de resistencia a una placa. ¿Cuánto es mayor? ¿Cuánto es más? Tengo un ejercicio numérico más adelante para que veamos cuál es la diferencia, ¿ya? Carga transversal a una columna. Por ejemplo, aquí tengo una planchita que está tirando de manera transversal al alma de una columna. ¿Cómo se va a deformar esto? Fácil, con líneas de fluencia. Este es el mecanismo de colapso plástico. Evidentemente estas líneas van a llegar hasta esta zona, que es más o menos la zona K, ¿cierto? Llegando a la parte de menor espesor del alma, que será donde termina el filete, o en casos laminados donde termina el radio curvatura. Entonces, estas líneas están súper fáciles. Estas de acá, quizás yo no sé dónde están. Yo no sé quizás qué tan lejos están. Bueno, pondré una variable y después tendré que minimizar. Y listo. Y esto está resuelto. Porque esto ya entendimos, ¿cierto? Cómo se genera todo este mecanismo y podemos evaluar el trabajo interno, el trabajo externo y estamos listos. En el caso de un cajón, tres cuartos de lo mismo, ¿cierto? Si pongo esto en las alas o almas de un cajón, se va a generar un patrón de líneas de fluencia que es muy parecido a este que tengo acá, ¿ya? Y otra vez lo puedo resolver con todo aquello que hemos visto en este ratito. Bastante simple, ¿eh? Hay que meterle número a esto, hay que soltar la mano con esto para que se pueda entender bien. ¿Y esto funciona solo con una plancha soldada? No, por supuesto que no. Si yo tengo una unión apernada, es exactamente lo mismo. Aquí tengo el patrón de líneas de fluencia que seguro que se va a producir. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, es que aquí tengo una planchita, por lo tanto este ancho es chiquitito, y aquí tengo un patrón de pernos, por lo tanto este ancho puede que no sea tan chiquitito, ¿ya? Pero ojo, vuelvo a tener mi patrón de líneas de fluencia que a esta altura, ¿cierto? Con esta diapositiva ya es bastante evidente cuál es, ¿cierto? El U tendré que minimizar para conseguirlo, pero aquí ya le estamos proponiendo alguno. Eso puede valer el U. Y si usted ya tiene el valor del U, a esto ya hay que ponerle número y se acabó el problema. ¿Se fija? Esta es una metodología muy, muy útil. Personalmente la vengo usando hace mucho más de 10 años, pero no es algo que se haya generalizado. Está muy, muy
utilizado en conexiones precalificadas y ese tipo de cosas. ¿Ya? El guset de la placa base. Ya, tres cuartos lo mismo. Si tengo un guset acá que está tirando en ese punto, puede ser que el guset me genere un patrón de líneas de fluencia en el alma de la columna de este tipo. Quiero cambiar el patrón de líneas de fluencia, bueno, puedo hacerlo a lo mejor poniendo un atiesador acá. Le pongo un atiesador y probablemente va a aparecer aquí y este patrón de líneas de fluencia va a cambiar. Me van a aparecer unas líneas de fluencia por la plancha de arriba y otras líneas de fluencia por la plancha de abajo y entonces esto va a tener más resistencia. ¿Ya? Todo esto dependiendo de cómo yo lo vaya tratando. Se fija que esta cosa empieza a tener harta utilidad y harto sentido. Uniones en secciones cerradas, solo para mirar esto. A lo mejor aquí uno no lo ve tan claro, pero esto también son líneas de fluencia que a lo mejor no son rectas, pero siempre se producen también en este tipo de uniones, sobre todo en las uniones que son tipo cajón, más que tipo tubo, empiezan a aparecer todas estas líneas de fluencia. Ojo que las líneas de fluencia también sirven para análisis de pandeo. No me voy a meter en eso en esta ocasión, pero tienden a utilizarse, porque son líneas donde yo puedo presuponer que va a existir un giro grande y por lo tanto va a empezar el panteo. ¿Ya? Líneas de fluencia de la placa de silla, ¿cierto? Yo esto lo resolví a mano y entonces le doy aquí directamente que el factor de líneas de fluencia de la placa de silla, ¿cierto? Sería este. ¿Y cuál es la resistencia? Bueno, aquí está, ¿cierto? El φPN, que es pensando en la carga que viene por el perno, ¿cierto? Sería el φMN por el factor de líneas de fluencia que ahí está. ¿Cuál es el φMN? Este de acá. Ninguna ciencia. En la placa base es un poco distinto porque la placa base tiene carga distribuida, que es menos exigente que la carga puntual. Y la placa base, a diferencia de la placa de silla, tiene doble continuidad. ¿Se fijan? Pero la forma es exactamente la misma. ¿Cuál es la resistencia a esta cosa? Fácil, po. El φPN será el φMN por el factor de líneas de fluencia, en este caso de la placa base. Y ahí está el factor de líneas de fluencia de la placa base para esta geometría. ¿Ya? Estas cosas en general no las va a encontrar en los libros porque las deduje yo, ¿ya? Pero alguien podrá deducir la mano y si yo me equivoqué me cuenta para arreglarla. Veamos ahora una solución a mano, ¿ya? Una solución a mano. ¿Qué es esto? Esta es una placa rectangular. En particular tiene 2L de largo y L de ancho, y está simplemente apoyada en sus cuatro lados. Postulamos que las líneas de fluencia van a ser estas. Y esta es una sublosa que le llamamos A, y al otro lado también. Y esta es una sublosa que le llamamos B, y la del otro lado también. Desde un punto de vista elástico, resolver esto es muy fácil. La razón del lado es 2, por lo tanto esto trabaja solo para su lado corto, y la carga entonces que uno aquí podría tener está definida por el QL cuadrado octavo. No hay más vuelta. Eso es la teoría elástica y no hay más que hacer. Pero apliquémosle la teoría de líneas de fluencia para que sepamos a dónde podemos llegar con eso. Bien, la deformamos, la empezamos a cargar, a cargar, a cargar y la deformamos. Por lo tanto, esos puntos y ese punto salen del plano. Aquí traté de dibujarlo. Quizás mi dibujo 3D no es el mejor, pero traté de dibujarlo. Entonces, este puntito sale del plano y se va para allá. Este puntito sale del plano y se va para allá. Bueno, todos los de entre medio también tienen la misma deformación. Entonces, aquí ya tengo un monito 3D que me da la losa, entre comillas, colapsada por líneas de fluencia. Entonces, esta losa B va a girar alfa 2 en torno a ese eje. Y esta otra losa A va a girar alfa 1 en torno a ese eje, ¿cierto? Este eje mide 2L y este mide L. Desde ya vemos que para geometría linealizada, bueno, el delta vale X por alfa 2 y el delta por el otro lado vale alfa 1 por L medio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo compatibilizar la deformación de estas distintas losas. Ya, ese X, insisto, nosotros a lo mejor en simpleza podríamos decir ahí que el X vale L medio, que equivale a decir que estos son 45 grados. No vale L medio en realidad, lo vamos a hacer de manera rigurosa, pero tampoco sería tan malo ponerle L medio. ¿Ya? Sigamos dándole vuelta a esto, dice.
Ya, el delta, el desplazamiento vertical, alfa 1 y alfa 2 son los giros de las losas, ¿cierto? Y tenemos que calcular el trabajo externo por la carga Q transversal al plano y el trabajo interno de cada una de las losas. X, que es, va a quedar definido por la carga Q mínima. ¿Ya? Sigamos adelante. Calculemos el trabajo interno de esta losita B. ¿Cierto? Aquí la aislé. Entonces, de acuerdo a lo que yo les dije, aquí nosotros tendríamos que calcular el trabajo interno de esta línea, porque esta línea quebrada que está fluyendo en flexión. Pero les dije también que esta cosa, básicamente yo la puedo resolver diciendo, mira, no importa el trazado que yo tenga por acá, el trabajo que yo voy a tener por acá es equivalente a decir, este borde trabajando en el giro. ¿Cuál es el giro? El giro total de la placa en torno a este borde yo lo tengo. El giro de cada uno de esos puntos yo no lo tengo. Esto es un atado, es un problema. Pero el giro acá lo tengo. Y ese giro era alfa 2, alfa 2. Y el alfa 2 también sé lo que vale. ¿Ya? Entonces, básicamente, tengo alfa 2, tengo delta. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esta losa P? Va a ser el MP por L y en el giro. ¿El giro cuánto es? Delta partido por X. Ahí está. Este es X, esto es delta, entonces esto es alfa 2. Perfecto. No tengo que olvidarme que tengo dos de estas losas. Después, la sublosa A. Ya la misma cuestión, por cierto. Entonces es el MP trabajando acá, trabajando en 2L. Ahí está, MP trabajando en 2L. Y por el giro, ¿cuál es el giro? Alfa 1. ¿Y cuánto vale alfa 1? Ah, fácil. Alfa 1 vale 2 delta partido por L. Listo, y aquí me quedó el trabajo de esta losa. No me tengo que olvidar que también son dos de estas losas. Trabajo total entonces, ¿cierto? Trabajo interno total es dos veces el de la losa A y dos veces el de la losa B. Me sale entonces que el trabajo interno es delta por MP, 8 más 2L partido en X. Listo. Ustedes pueden comprobar todas estas cosas a mano. Esto es bien fácil y ojalá que lo hagan. El trabajo externo. Claro, en estricto rigor, para una carga, un patrón de carga cualquiera, un patrón de carga que quede definido por una función Q de x1, x2. O sea, teniendo la posición x1 y x2, yo tengo el Q. O sea, puede tener cualquier distribución. Eso, ¿cierto? Yo lo tengo que multiplicar por un área para que me dé una fuerza. ¿Cuál es el área? Bueno, el área diferencial, pues de x1 y de x2. Entonces, el Q de x1 y x2 por dx1 y dx2 es una fuerza. ¿Ya? Y esa fuerza yo la tengo que multiplicar por la deformación transversal que hay en ese punto, o sea, el delta de x1 y x2. ¿Ya? Y esto lo tengo que integrar en toda la placa. Entonces tengo una integral doble, ¿cierto? De 0 a L para allá y de 0 a 2L para acá, de todo eso. Ese será el trabajo externo. Ahora, yo ya les dije, esta cosa es fácil cuando esto es una carga uniforme. Si la carga es uniforme, no depende de x1 y x2, por lo tanto solo es q, es constante y la saco de la integral. Por lo tanto, lo que me queda es la integral doble, ¿cierto?, de las deformaciones. Y eso es el volumen del sólido de deformación. ¿Se fijan? En este caso, yo traté aquí de dibujar esta cosa, ¿cierto? El sólido de formación, ahí le puse delta en ese punto nuevamente y lo separé en tres sólidos, porque así es fácil. Entonces tengo una pirámide acá que tiene una altura delta y que tiene una base de x por L. Bueno, acá está en la misma pirámide. Después tengo aquí un paralelepípedo de base triangular, ¿cierto? Cuyo volumen es el triángulo de acá, que sería L por delta partido en 2, y por este largo, y este largo sería 2L menos 2X. O sea, este volumen sale fácil. Entonces, aquí tengo el cálculo de ese volumen. El volumen entonces por el Q me da el trabajo externo que sería este. Y ahora tengo el trabajo externo y el trabajo interno. Por lo tanto, igualo. ¿Y qué me queda? Me sale que el Q vale MP por este chorizo de acá. Bueno, como a mí me interesa el Q mínimo, agarro esta cuestión de acá, que es función de X, y la minimizo. ¿Ya? Y esto es cálculo simple. ¿Ya? Simplemente digo que la derivada, bueno, en este caso la derivada parcial y la derivada total son las mismas porque solo tiene una variable. Pero
la derivada de x, ¿cierto? La primera derivada tiene que ser cero y por lo tanto lo resuelvo. Bien, resuelvo aquí esto, no me voy a meter en detalle, pero esta es la forma en que uno resuelve la minimización de una división de funciones, ¿ya? Bien, lo tengo acá, resuelvo y fíjense lo que me da. Me da que x vale 0,65L. Ya, si el x hubiera valido 0,5L, estaríamos en los 45 grados, pero no vale 0,5, vale 0,65, o sea, vale un poquito más que el L medios, ¿ya? Bueno, lo despejé, así que lo uso, pero vean ustedes que no andaba tan lejos, ¿ya? Bueno, si agarro este x y lo meto en la ecuación, me da que el q vale 14,14 MP partido por L cuadrado. Ahora, ¿eso cómo anda con el QL cuadrado medio? Vaya a saber uno. Pongámosle número a esta cosa. Entonces veamos, dice. Apliquemos esto a una plancha de acero, de A36, una plancha de 20 por 10, por 16 milímetros de espesor, o sea, una plancha común y corriente. Bueno, el diseño tradicional, ¿qué me dice? Me dice que el MP o MN partido en omega, que es QL cuadrado octavo, ¿cierto? Si pongo estos números que tengo acá, me conduce a que el Q sub A, o sea, la carga máxima transversal que yo puedo tolerar, es 77,6. Eso me dice la teoría elástica. No hay muchas vueltas que darle, QL cuadrado octavo y salió, ¿ya? Entonces, la teoría elástica me dice que esta plancha puede tolerar 77,6 kilos por centímetro cuadrado. Excelente. Las líneas de fluencia. Digo, ok, agarro mi 14,14 partido por L cuadrado y en el MN le pongo el omega, que es más o menos lo mismo que tenía acá. Le pongo el omega y me da que este Q sub A son 137,1 kilos por centímetro cuadrado. O sea, por teoría elástica, esta plancha no da más de 77. Por teoría plástica de líneas de fluencia, donde reconozco la redundancia de esta placa, me da 137. O sea, solo con eso tengo un 77% más de resistencia en esta placa, solo por considerar las líneas de fluencia. Y ojo, que esta no es una placa altamente redundante, tiene solo 2 grados de redundancia nada más. Entonces, pensemos un poco en qué pasa si ahora la placa está empotrada en los bordes. Si está empotrada en los bordes, la teoría elástica es muy fácil. El QL cuadrado octavo lo transformo en QL cuadrado doceavo. Y entonces el 77 me sube a 116. ¿Cómo hacemos las líneas de fluencia? Las líneas de fluencia, alguien dirá, un cacho volver a hacer todo. No, no es tan complejo. ¿El sólido de falla cambia? Al sólido de falla no le importa que aparezcan 4 líneas de fluencia por los bordes. No le importa eso. Eso le importa al trabajo interno, pero el trabajo externo no. Entonces el sólido de falla sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el trabajo externo es el mismo. El trabajo interno, ahora sí, a cada una de las 4 losetas pequeñas va a tener una línea de fluencia más, que tiene el mismo tamaño que la que tenía al principio. Por lo tanto, el trabajo interno se duplica al tener los bordes empotrados. Y el trabajo externo permanece igual. Bueno, como el trabajo interno se duplica, la resistencia se duplica directamente. Entonces ahora tengo que el Q sub A vale el doble de lo que tenía antes. O sea, antes aguantaba 137, ahora aguanta 274. O sea, ahora comparo 116 con 274. O sea, aumenta un 133, 136%. 2,36 veces más para que se entienda bien. O sea, las líneas de fluencia, mientras más redundancia hay, porque ahora sí, esta placa es altamente redundante, ¿ya? Y como es altamente redundante, las líneas de fluencia son más útiles todavía. Bien, aumentó un montón. ¿Debido a qué? A la alta redundancia. Es ahí donde yo saco esto. Por eso que esto sirve mucho para conexiones. Alguien dirá, ah, pero yo puedo usar eso para una losa de piso. No se lo recomiendo, porque en esto usted lo puede llegar a alcanzar cuando las deformaciones, ¿cierto? Son tan grandes que lo movilizan, pero son tan chicas que no le molestan. En una losa de piso, a lo mejor las deformaciones que alcanzan este patrón, a usted ya le molestan. Entonces no lo podría usar. Pero en placas de conexión,
nunca le van a molestar. Pues, ¿qué es una deformación grande en una placa de, como le decía, una placa de 10 por 10 centímetros? Una deformación grande será 1 milímetro. No nos interesa tanto, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿dónde lo ocupo y para qué lo ocupo? En conexiones esto es muy bueno, en placas flexurales de conexiones esto es muy bueno y se ocupa, ¿ya? Pero en otras cosas no necesariamente es bueno. Por ejemplo, llaves de corte, placas de silla, placas base, cualquier cosa de ese tipo, parece que es una teoría muy buena, ¿ya? Bueno, lo dejo hasta aquí por ahora para no alargar más este video y ojalá que les haya gustado. ¿Ya? Nos vemos en un próximo video de este tipo donde me gustaría enseñarles más cosas. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.